Estimada Iglesia, les saludo con la paz del Señor. Hemos tenido 6 estudios bíblicos hasta la fecha. Los 2 primeros están mencionados como introducción e introducción número 2. Después hemos tenido 4 estudios que se han llamado por capítulos. El último fue el capítulo número 4. En este capítulo estudiábamos el significado de los términos tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 días, 42 meses y semanas. Además estudiamos esta profecía tan grande llamada de las 70 semanas, un tema muy importante para la lectura de Apocalipsis. Quiero recordarles que está dividido en 7 semanas, 62 semanas, y ahí sucede exactamente el año en que fue crucificado el Señor. Esto demuestra la precisión de las profecías. Luego queda una semana cuya conclusión es la semana de la gran tribulación. Esto fue lo que hemos compartido hasta esta fecha. Hoy vamos a reflexionar en este capítulo número 5, un poco en Apocalipsis. No pretendo tener el estudio bíblico de este libro porque faltarían meses para estudiarlo y no me encuentro capacitado para explicar todo su contenido. Pero si hay asuntos o pautas que son muy importantes tener presente para aquellos que leen y estudian Apocalipsis constantemente, que deseo compartir con ustedes. La cronología de Apocalipsis es difícil de entender, y especialmente, como veremos si nos fijamos solamente por la división en capítulos y versículos. El libro en sí da la cronología de los múltiples eventos que sucederán durante esta semana número 70. Pero previamente vamos a mirar el primer capítulo de Apocalipsis, para así poder ubicarnos tanto en el tiempo como geográficamente, pensando en el apóstol Juan, cuándo y dónde recibió la profecía. El apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esta isla era usada por el Imperio Romano para enviar a los desterrados. Patmos está ubicada en el mar Egeo, que es parte del mar Mediterráneo. La isla está ubicada al occidente de Turquía. Se calcula que esto sucedió alrededor del año 95 de nuestra era. Juan era ya anciano y posiblemente andaba en los 90 años. El significado de la palabra Apocalipsis en nuestros tiempos ha cambiado del significado original. Ahora significa
catástrofe, desastre, hecatombe, devastación, incendios forestales, etc. El apóstol Juan no tituló este libro por Apocalipsis. En realidad, ninguno de los nombres de los libros de la Biblia fue inspirado por sus autores. Fueron agregados posteriormente. Asimismo, la división en capítulos y versículos de todos los libros de la Biblia también fue agregada por partes. En forma especial fue durante el siglo XV-XVI que previamente se dividió en capítulos y luego más adelante los capítulos en versículos. Veremos algunas citas en el Nuevo Testamento donde aparecen derivados de esta palabra Apocalipsis. Y no es muy pocas veces, son 18 veces que figura esto. Nos vamos a dar el tiempo para que tengamos presente, hermanos, el significado de la palabra Apocalipsis. En Lucas 2:32 podríamos leer luz para Apocalipsis de los gentiles. Y claro que nos suena muy raro a nuestros oídos esto, justamente porque el uso afuera, el uso secular de la palabra Apocalipsis nos ha hecho influencia en el significado de la palabra. Luego, más adelante, en Romanos 2:5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y así vamos viendo que aparece la palabra revelación muy a menudo. En el mismo libro de Romanos 8, ahora 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, y escuchen, la manifestación de los hijos de Dios. Y en el original, vuelvo a insistir, dice Apocalipsis. Y sigue Romanos 16, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos. No vamos a leer todos los versículos. Si quieren tomar nota, puedo citarlas. En 1 Corintios 1:7, en 1 Corintios 14:6, en 1 Corintios 14:26, en todos estos dice revelación. En 2 Corintios 12:1 también dice revelación. En 2 Corintios también capítulo 12, pero versículo 7, también dice revelación. Y Gálatas 1:12, la misma palabra. Y Gálatas también 2:2, también dice revelación. Efesios 1:17, también habla y dice de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelvo a insistir que en todos estos versículos en el original dice Apocalipsis.
En Efesios 3:3, revelación. Pero en 2 Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Revelar o manifestar, obviamente que son sinónimos. Más adelante ya, en 1 Pedro 1:7, aparece nuevamente este verbo, manifestado. Y Pedro también lo usa en el versículo 13 del mismo capítulo, 1 Pedro 1:13, también usa la palabra manifestado. Y por último, en 1 Pedro 4:13 ahora, él usa la palabra revelación. Leo este versículo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si cambiamos la palabra revelación por Apocalipsis, nos sonaría muy raro, como ya dije, por este significado errado que se ha metido en el mundo secular. Y luego figura en Apocalipsis 1:1. Vamos a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Este es el nombre que se usa en todos los idiomas de Occidente. El libro que nosotros llamamos de Apocalipsis se llama Revelación en su respectivo idioma. Pero cuando se ven noticias seculares, es increíble que idiomas como el inglés, el sueco, estuve mirando, no hablo alemán, pero muy fácil con Google buscar esta palabra y me llevé la sorpresa que en muchos de estos idiomas europeos usan la palabra Apocalipsis con la acentuación del diferente país, pero exclusivamente para denominar desastres. Así que esta es la impresión que tienen, aunque tal vez nunca han leído Revelación, es la impresión que tienen acerca de este libro. Bien, vuelvo a leer después este comentario. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, nada menos que Dios mismo le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Notemos aquí que era para manifestar a sus siervos, que somos nosotros. Justamente somos siervos del Señor. Y no se refiere solamente a los que tienen alguna responsabilidad especial, sino que la iglesia local, todos los miembros tienen una función. Y esto también entonces aquí nos hace responsable a todos para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola, como ya hemos leído, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué cosa más extraordinaria. Bienaventurado. Esto significa, en algunas partes le dan el significado de alguien que no está bien cuerdo, pero bienaventurado tiene que ver que somos bendecidos, que tenemos una gran bendición. En este caso, al que lee y los que oyen. A mí me da aquí el peso que he sentido durante todos los años, que no es suficiente de leer personalmente y estudiarlo, sino que hay que compartir también a los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente esto, sino que dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hace algunos años ya atrás que fui invitado a un instituto bíblico para tener estudios sobre escatología. Era el último año de los alumnos, creo que duraba 3 años este instituto, y el director estaba muy desilusionado porque para empezar en el primer año habían muchos alumnos, pero ya en el tercero quedaban alrededor de 10, 12. Y a mí me tocó este grupo, hermanos muy buenos de diferentes denominaciones, que procuré explicar lo que podía hacer sobre tanto Daniel como Apocalipsis. Y cuando llegamos a Apocalipsis, se acerca una hermana que se veía muy buena cristiana y me dice, muy afligida, ¿qué voy a hacer? Porque en mi iglesia, donde yo pertenezco, está prohibido por el pastor leer Apocalipsis. No me pregunten qué contesté, porque no me acuerdo. Yo creo que quedé sin habla. ¿Cómo es posible prohibir leer Apocalipsis a sus miembros, el pastor de la iglesia, cuando no es permitido ni agregar ni quitar un tilde de Apocalipsis? Aquí él borró todo. Bueno, el Señor seguramente habrá dado el trato y ojalá que esté leyendo Apocalipsis. Después en versículo 4 viene una cosa especial. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y que los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo, también significa
en ciertos casos mártir, fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, aleluya, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. El 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que será y que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 9, Juan ve la visión del Hijo del Hombre. Aquí Juan empieza ahora a escribir diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La mayoría acepta que esto fue un día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esta impresión, comentando un poco, que Juan tiene, no es para menos de caer como muerto a sus pies. Es decir, estaba cerca, muy cerca
viendo al Señor Jesucristo. Tiene que haber sido una impresión enorme y la descripción que él da tiene su simbolismo, por supuesto, porque sabemos la eficacia de lo que el Señor dice. Él habla y se cumple. Él condena y se cumple. Y cuando Él perdona, se cumple. Una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era tan resplandeciente como el sol. No era fácil para Juan describir esto de nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Pero el 17 dice después, un poquito más adelante, que el Señor puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Antes ya habíamos oído hablar que Él es el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Y sigue presentándose el Señor, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No sé si tienen ganas en sus hogares de decir, aleluya, aquí dice amén, porque son palabras, hermanos, que nos garantizan la salvación que nos ha dado. Y luego dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto de tener las llaves simboliza o significa que tiene la autoridad, tiene el poderío sobre la muerte y el Hades. Aquí la palabra Hades tal vez es interesante comentarla desde ya un poco. Es el nombre griego que se da lugar del reino de los muertos. Fue al Hades que descendió el Señor cuando expiró en la cruz. Pero el Hades no lo pudo retener, como sabemos. Hay versiones bíblicas de ciertas corrientes que no son sanas y que traducen el Hades con la palabra infierno. Pero hay diferencia con el Gehenna, que también veremos si lo vamos a tratar más adelante, que significa el lugar donde irán todos los que están condenados. Ahí no hay ninguno todavía, no ha sido inaugurado, sino que las personas que mueren en pecado van al Hades. Y desde la crucifixión y resurrección hubo un cambio y los muertos en Cristo van al paraíso. Bueno, leamos el 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de estas. Aquí tenemos nosotros la primera indicación cronológica. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que ha de ser después de estas. Las que ha visto son lo que hemos estado leyendo.
y ahora tenía que escribir las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí veremos ahora un mapa que nos da la ubicación de algunos detalles de los cuales hemos comentado. No sé cómo lo verán ustedes, pero ven que está el mar Mediterráneo y hay un territorio un poquito más oscuro y se ven 7 puntos o estrellas que son las 7 iglesias mencionadas. Y esto es la actual Turquía, que es más grande que lo que está con un color un poquito más oscuro, más café. Y después hay como una mancha blanca, es la isla de Patmos, para que tengamos una idea cómo funciona o funcionaba todo esto. Si ven a Italia, que era la capital de Roma, la capital de este imperio, tenían todo este territorio era de ellos, pero lo mandaban bastante lejos de Roma, a esta pequeña isla de Patmos. Entonces veamos las cosas que son, porque las que has visto serían lo que hemos leído en el capítulo 1. Y las cosas que son eran las iglesias que existían en ese tiempo y que han existido hasta el día de hoy. No justamente estas me refiero, sino que siempre ha habido, fuera de las grandes persecuciones y todo, siempre han habido grupos, iglesias pequeñas que han sobrevivido a toda la persecución, la Inquisición y muchas otras cosas que han perseguido a la iglesia. Estas cosas que son pertenecen a nuestro tiempo y corresponde pensar en el contenido que éstas tienen. Dice así en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahí se identifica con el capítulo 1 al principio, cuando se presenta a Juan, deben recordarlo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y a cada iglesia reconoce las obras. Pero no está el Señor conforme con todas, sino que si leemos en la Biblia,
ojeamos un poquito, de las 7 iglesias, hay solamente 2 que se libran de crítica o de amonestación que no lo hacen bien. Y es la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Todas las otras tienen cosas buenas, menos la Odisea. Esa está muy mal puesta, pero las otras tienen cosas que son positivas, pero tristemente también tenían cosas que al Señor no le agradaba. No es el tiempo ahora para estudiar esto, sino que, como dije al comienzo, quiero dar algunas pautas para ver, en primer lugar, la cronología y poder ubicarnos en el tiempo que vivimos. Y aquí, si hacemos una reflexión y hacemos justamente esto de ver en qué tiempo estamos, qué cosas pasan, nos damos cuenta que en alguna parte nosotros estamos en estas 7 iglesias. Hay muchos que enseñan que estas 7 iglesias son 7 periodos diferentes a través de la iglesia. Es decir, la Odisea es la última iglesia. Y quieren enseñar que con esto, antes que empiece la apertura de los sellos, la iglesia de la Odisea representa el tiempo actual. Personalmente, yo me tomo estos mensajes que hay a las 7 iglesias porque dice que estas cartas deberían ser también repartidas a las otras iglesias. Es decir, las 7 iglesias recibieron las 7 cartas. No era particular para uno, sino que el Señor quería que vieran. Y personalmente creo que estos tipos de miembros, por decir que hay en la iglesia, porque somos miembros, hay en todas las iglesias. Hay aquellos, como en el versículo 2, que dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y han probado a los que se dicen ser apóstoles. Miren, y no lo son, y los han hallado mentirosos. Es decir, esta iglesia realmente buscaba la doctrina y habían descubierto que habían apóstoles que eran falsos y habían descubierto que eran mentirosos. Y también describe, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Seguramente que hay muchos siervos que al leer se han consolado, han pensado en esto, han luchado contra falsos ministros que se introducen en la iglesia y han tenido paciencia. Pero tristemente el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y también sabemos muy bien cuando el Señor recién
nos salvó, cuando nos bautizó con el Espíritu Santo. Qué entusiasmo, qué fuerza, qué optimismo teníamos. La pregunta es, ¿cómo estamos ahora? Quiero con esto entonces también repetir que estas cartas son actuales, todas en nuestro tiempo y no dedicadas para una época a través de estos 2000 años, y la última entonces, como ya lo he dicho, corresponde a la Odisea. Y para terminar, dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia, ¿qué es lo que eran? Perdón, los candeleros, ¿qué es lo que eran? Eran las iglesias, ¿se recuerdan? Y una iglesia puede existir, pero puede ser un candelero con la luz apagada. Ya no es más luz en el mundo, sino que tiene el nombre de iglesia, funciona como iglesia, pero no tiene esto tan grande como hemos procurado tratar, sino que necesitamos, hermanos, tener aceite que alimente la mecha que hay en el candelero para que arda y seamos luz. Y luego viene el último versículo para esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, oigamos lo que el Espíritu nos dice. No a una iglesia, a las iglesias. Y luego viene lo precioso, la promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Van apareciendo diferentes expresiones que llaman la atención, pero llegamos hasta aquí por esta vez. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Les deseo la paz del Señor y que seamos fieles en esta espera de verlo pronto a Él. Que el Señor les bendiga. Amén.